Vamos a hacer un conversatorio sobre un tema tan espinoso, trascendente y definitivo como es el de las pruebas en el mundo del derecho. Ya lo decían los romanos: dame los hechos que yo te daré el derecho. Un derecho sin pruebas no existe. Tanto vale no tener un derecho como no saber o no poder probarlo. Esos axiomas que tienen los siglos de los siglos conservan su plena vigencia. Pero no obstante, lo que resulta de allí, que es la importancia decisiva de la prueba en el mundo del derecho, esto no se ha dado. Hemos manejado el tema de la prueba sin el rigor científico. Con razón, dijo Santiago Sentís Melendo en sus temas de derecho probatorio, que esta es una rama muy nueva, muy reciente. Por allá en 1902 comienza a mencionarse, y es una rama en donde todo se enfrascó en el mundo de la prueba judicial, convirtiéndonos en técnicos de la misma, más que lo que realmente se necesita para ser un jurista de la prueba, que es su manejo científico. Y el mismo Sentís se queja de la falta de precisión terminológica, y una ciencia que carece de esa precisión terminológica, pues es una ciencia que da gran inestabilidad, que no permite el manejo seguro y dar los parámetros suficientes para el recto entendimiento y aplicación de la misma. Comencemos por entender qué significa la palabra prueba. Esa es la noción más metajurídica que tiene el derecho. Es una noción que, como dice Brichetti, por la fuerza de los hechos, torna a ser filosófica. Entonces no podemos hablar de prueba si no hacemos esa ubicación metajurídica. ¿Y dónde vamos a encontrar la prueba? En los actos del entendimiento. Quien dice prueba, dice conocimiento. Quien dice prueba, dice juicio. Recordemos que los actos del entendimiento son tres: el concepto, en donde hay una apreciación de un objeto sin afirmar o negar nada de él; un juicio, en donde ya, además de esa apreciación, se le da un calificativo. Y ahí está el concepto de prueba aplicado a plenitud. Quien dice prueba, dice juicio. Y esto también resulta, por ende, predicable al famoso raciocinio, que está conformado por una serie de juicios. Este es el primer presupuesto. Entonces yo encuentro la prueba en la teoría del conocimiento, y de ahí me voy a nutrir para llevar ese concepto al mundo vulgar, al mundo científico, al mundo de las diferentes ciencias, hasta entrar a la historia y, como parte de ella, a la ciencia del derecho. Entonces estamos hablando de una prueba que tiene el carácter de científica.
Y cuando ese predicado se lo imponemos a la prueba, esto nos da la connotación de unas exigencias especiales. Hay un método, no hay ciencia sin método, y hay un procedimiento. El método que aplica la prueba en el mundo del derecho tiene origen en el llamado método histórico, que simplemente para efectos jurídicos lo especializamos y lo denominamos método jurídico. Ese método jurídico tiene tres grandes componentes. El método jurídico para la elaboración de las leyes, totalmente reglamentado en la Constitución y en los reglamentos del Congreso de la República. Hay un método jurídico para la interpretación de las leyes, que es el tradicionalmente conocido como la hermenéutica jurídica. Y hay un método jurídico para la aplicación de las leyes, que es el que se va a utilizar en el mundo del derecho probatorio. ¿Qué es esa prueba desde el punto de vista metajurídico? Es el elemento de que se vale el entendimiento para comprobar o verificar la veracidad de un juicio y establecer el propio convencimiento. Puntos para destacar en esta definición. Quien habla de prueba, habla de entendimiento, de la razón. Primer punto. Segundo punto, ¿qué está de por medio? La comprobación y la verificación. Estos no son términos equivalentes, a pesar de que el diccionario de la Real Academia de la Lengua así lo dice. Estos son conceptos que vienen del mundo presocrático. Y entonces entendemos que hay demostración frente a las llamadas ciencias ideales, que son aquellas cuyo objeto está por fuera, está por dentro de la mente del que está conociendo. Es una introspección. Es el caso de la filosofía y el caso de la matemática. Allí se da la demostración, la comprobación, más exactamente. Y después llega las famosas ciencias reales o fácticas, cuyo objeto está por fuera de la mente del que conoce y en donde lo que prevalece ante todo es un conocimiento sensible. Allí tenemos la historia, el derecho, y allí tenemos la verificación. Por eso, por precisión terminológica, no podemos aceptar las confusiones de la doctrina, de la jurisprudencia, de la legislación, cuando nos hablan de que en materia jurídica la prueba exige comprobación. No, en materia jurídica, por tratarse de una ciencia fáctica, la prueba tiene de por medio la verificación. Que la verificación es distinta de la comprobación. La primera es volver a repetir el procedimiento.
La segunda es volver a aplicar los sentidos con los cuales se tuvo ese conocimiento sensible para decir, estamos de acuerdo, eso fue lo que realmente percibieron mis sentidos, y de ese conocimiento sensible, para efectos probatorios, tengo que subir al conocimiento intelectual, en donde a través de los datos suministrados por el conocimiento sensible, por todos los sentidos, construyo una inferencia lógica para sacar unas deducciones desde el punto de vista de la ocurrencia o no ocurrencia de los hechos que en este mundo jurídico se denominan hechos jurídicos. Estos presupuestos son indispensables para un recto entendimiento de nuestro tema. Son las bases para saber exactamente cómo es que me enmarco en el mundo del derecho probatorio. ¿Qué podemos decir en relación con la vinculación que se da entre el conocimiento sensible y el conocimiento científico que impone, que exige la prueba en el mundo jurídico? Recordemos que en ese mundo físico se van a producir unos hechos. Y para que esos hechos pueda decir yo que se produjeron, tienen que dejarme huellas, rastros, vestigios. Con razón, Benedetto Croce afirma: hecho que no deja huellas no existe. Y esto es lo que da pie para la famosa construcción del crimen perfecto. Dicen que el crimen perfecto es aquel que no deja ninguna huella, ningún rastro, y esa es la gran preocupación del mundo de la delincuencia. Esos rastros, esos vestigios, esas huellas que me dejan los hechos, hablando ya del mundo jurídico, se denominan las fuentes de prueba. Esas fuentes de prueba, si las voy a trasladar al mundo del derecho procesal penal, tienen una denominación específica que nos trajo el derecho anglosajón con la Ley 906 del 2004. Ya no se llaman fuentes de prueba, ya se denominan elementos materiales probatorios y evidencia física. Es en el único campo del derecho probatorio en donde las fuentes de prueba tienen esa denominación especial. De esas fuentes de prueba me voy a nutrir para tomar los datos y trasladarlos en la forma debida, cumpliendo con el debido proceso, especialmente con el mundo de las formalidades, para trasladarlas al proceso. Y es lo que llamamos los medios de prueba. Los medios de prueba no son cosa diferente a la forma, cómo se llevan las fuentes de prueba al proceso. Es clarísimo que es muy diferente el medio de prueba a la noción de prueba. La prueba abarca al medio de prueba. La prueba comprende al medio de prueba.
Y por eso hay otro error clásico al decir que se valoran los medios de prueba. No es posible valorar el medio de prueba. Lo que se valora es la prueba, porque la prueba tiene varios componentes. Además del medio, tiene la esencia, y la esencia radica en lo que debe darnos el motivo para que se presente la verificación. El medio de prueba no puede llevarnos a entender ese motivo de la verificación. Ese está en la misma prueba, en donde ya estoy trasladando ese conocimiento sensible a un conocimiento intelectual. Es, para todos los efectos, absolutamente fundamental ir realizando estas precisiones conceptuales. Volvemos un poco a la definición. Ya vemos que en el mundo jurídico no puedo hablar sino de verificación. Y la palabra comprobación está proscrita. Y no utilizo el verbo probar, porque la definición me resultaría tautológica. Prueba es probar, es una definición tautológica. Pero sí puedo utilizar otro término, como el de demostración. Otro equívoco: la prueba, bajo ningún aspecto, es averiguar. Recordamos la definición, tal vez la primera que aparece, por lo menos en nuestro idioma, que es en la ley de las 7 partidas, en donde se dice que prueba es el averiguamiento que se hace en juicio. Esa definición, totalmente válida para la época, siglo XIII, apenas están haciendo el idioma castellano. Ya en el siglo XVI y siglo XVII ingresan muchos verbos. Y entonces lo que antes implicaba el verbo averiguar se fracciona. Y se fracciona de la siguiente manera: averiguar queda para lo que ahí entendemos por investigar. Y verificar obedece ya a una labor posterior al averiguamiento. Yo averiguo para formular el juicio que voy a someter a prueba. Y una vez que formulo el juicio, procedo a su verificación. Entonces, por eso no puedo decir que el averiguamiento es de la prueba. El averiguamiento es una labor preprobatoria. Y está muy claro cuando en el proceso penal, que es el único que reglamenta la labor de averiguamiento, por lo que está de por medio un tema tan fundamental y tan sensible para el ser humano como es su libertad, esa regulación parte de la base de elementos materiales probatorios, como ya dijimos, y de evidencia física. Pero esos no son pruebas. En el derecho penal existen las pruebas penales, que son diferentes a esos elementos materiales probatorios y evidencias físicas. En el derecho, y especialmente en el derecho penal, para que yo pueda hablar de pruebas judiciales,
tengo que establecer otra constante y decir, quien dice prueba judicial, dice juez. Sin juez no hay prueba judicial. Y vamos conectando. ¿Por qué hay que llevar todo ese conocimiento que está por fuera del proceso al proceso? ¿Por qué hay que acudir a los medios de prueba? Porque también desde la Edad Media se impuso un axioma en el derecho procesal. Un axioma que hoy no solo está vigente, sino que mantiene su esplendor. Y es: lo que no existe en el proceso, no existe en el mundo. Todo hay que llevarlo al proceso. El juez no puede, bajo ningún motivo, juzgar con su conocimiento privado. Volvamos a nuestra definición. Ya tenemos claro por qué prueba no es averiguar. Veamos cómo decimos que está la prueba comprometida con la veracidad y no con la verdad. Un tema bastante difícil y que le dio muchas vueltas a la literatura jurídica procesal. En 1828, Jeremías Bentham, en su famoso Tratado de Pruebas Judiciales, nos dijo que la finalidad de la prueba era la verdad. Esa tesis, por la importancia del autor, se conservó durante siglos, hasta que ya comenzó a revisarse el tema y se dijo el punto de la verdad es muy superior a las fuerzas humanas. El ser humano es falible por excelencia. Entonces, imponer esa finalidad a la prueba resulta algo imposible. Y entonces aparece Francesco Carneluti por allá en 1940 y nos dice: la finalidad de la prueba es la fijación formal de los hechos, haciendo alguna composición frente a lo que venía siendo materia de distinción. Y se decía: la verdad es de dos clases, una verdad formal y una verdad material. Como también se criticó ese punto, porque la verdad es una sola, no podemos aceptar esa diferenciación. Entonces, tratando de hacer una composición, llega Carneluti y dice fijación formal de los hechos, que no es igual a la verdad formal, pero que se soporta en mucho a esa verdad formal. Esta teoría, no obstante la importancia del autor, no tuvo mayor eco. Y surge una corriente muy posterior, ya por finales del año 50, que dice: la finalidad de la prueba no es otra cosa que la certeza. Porque la veracidad que hemos utilizado en la definición es la tendencia natural del ser humano a buscar la verdad. Ya lo dijo un gran autor nacional, Carlos Martínez Silva, a finales de 1800. El hombre tiene hambre y sed de verdad,
Y la única forma en que el hombre sacia esa sed es con la prueba. Indudablemente, la prueba está relacionada con la verdad, con la búsqueda de la verdad, pero no se compromete con lograr esa verdad. Esa tendencia la cumple con la veracidad. Y llega la última parte de nuestra definición en donde decimos establecer su propio convencimiento. Y ese convencimiento no es cosa diferente a la certeza que definiera de manera magistral el gran Pietro Helero. La certeza es la persuasión de la verdad. Es el convencimiento que tengo de estar en posesión de la verdad. Y más no se puede pedir. Sin embargo, esta teoría está sufriendo en los últimos tiempos unos ataques feroces. Ya se habla de que la certeza también es una exigencia mayor, que es mejor quedarnos con la probabilidad. Y entonces, para entender esto, tenemos que acudir a cuáles son los grados de convencimiento. El ser humano tiene primero una situación de ignorancia, que es la que las normas procesales le exigen al funcionario judicial. Una situación de ignorancia. Si el funcionario judicial conoce los hechos, tiene una situación de impedimento o de recusación. Es que yo conozco qué fue lo que ocurrió porque quien sufrió el robo fue mi hermano. Es que yo conozco cómo se incumplió ese contrato porque el contratista fue mi hermano. Indudablemente estamos pisando una situación de impedimento y por ende de recusación. Solo hay un caso, ojo, solo hay un caso en el cual el conocimiento del juez, que no podemos decir que sea privado, sino que se comparte con la colectividad, le puede servir, que es en el punto de los hechos notorios. Un hecho notorio lo es para la colectividad y lo es para el funcionario judicial que hace parte de esa colectividad. Esa ignorancia que exige la ley llega a un momento en donde vamos al otro extremo. Es el momento de la saturación de información. ¿Y cuál es ese momento de saturación de información? Cuando el juez tiene las versiones del demandante o del demandado, de la fiscalía o del defensor, y no sabe cuál debe ser la que realmente se ajuste más a los hechos. En ese momento de saturación de información, el juez está en una gran situación de duda. Hay varios niveles de duda que no es el caso para lo que nos interesa de detallar. Pero viene otro ascenso en el conocimiento, la probabilidad, que es diferente a la posibilidad. En la probabilidad,
hay un grado superior a la duda, pero no suficiente de convencimiento. En la probabilidad tenemos una probabilidad mínima, una probabilidad media y una probabilidad máxima. En todos esos subestadios de la probabilidad tenemos una característica. Hay una duda, mayor o menor, pero hay una duda. ¿Será mayor la duda? En la probabilidad mínima. Será menor la duda en la probabilidad media. Y estará totalmente disminuida, pero habrá duda en la probabilidad máxima. Solo cuando descartamos toda duda, llegamos a la certeza. Por eso, Pietro Elero, la persuasión de la verdad. Tengo el absoluto convencimiento de estar en posesión de la verdad. Y no tengo ninguna duda. Ahí no va a operar el famoso indubio pro reo. No será posible. Sin embargo, este concepto ha sufrido un embate muy fuerte, repito, en materia penal. Con la Ley 906 del 2004, aplicando los conceptos anglosajones, impusimos en materia penal probatoria, para efectos de condena, la exigencia de más allá de toda duda razonable. Repito, más allá de toda duda razonable. Que no es certeza, que es menos que la certeza, que es la probabilidad en su máxima expresión. Luego tenemos hoy un contraste interesante. En materia civil, laboral, contencioso-administrativa, se exige la certeza. Es la mayor exigencia. En materia penal, para condenar, se exige la probabilidad en su máxima expresión, más allá de toda duda razonable. Por eso hay condenas con el principio del más allá de toda duda razonable, que es el que establece el Código de Procedimiento Penal. El último grado, que repito es el que hoy utilizamos para el mundo del derecho no penal, no permite que hablemos de probabilidad. Si hay probabilidad, va a aplicarse el indubio pro reo.